De niño, como tantos otros, tenía miedo de la oscuridad. Mi habitación, que de día era mi reino de juegos y fantasías, se transformaba en un territorio desconocido y amenazante. En cuanto mi mamá apagaba la luz, cada sombra se alargaba, adoptando formas siniestras. El armario entreabierto parecía una boca, esperando para devorarme, y el viento que silbaba afuera sonaba como el lamento de un fantasma. Pero mi mayo era terror, el epicentro de todas mis pesadillas. Era el espacio vacío, debajo de mi cama. Mi madre siempre me decía que eran tonterías. No hay nada ahí, cariño, solo polvo y algún calcetín perdido, me aseguraba con una sonrisa, agachándose para demostrarlo. Y aunque una parte de mí le creía, otra, más primitiva y visceral, sabía que algo acechaba en esa oscuridad compacta. Cada noche, antes de dormir, realizaba el mismo ritual. Me lanzaba a la cama de un salto, asegurándome de que mis pies no colgaran por el borde. No fuera a ser que una mano fría y huesuda me agarrara el tobillo. Luego, me tapaba hasta la nariz, creando una fortaleza de sábanas. Pero la curiosidad, esa comezón insoportable, siempre ganaba. Con el corazón martillándome en los oídos, me asomaba lentamente por el borde del colchón y miraba. Nunca veía nada, por supuesto. Solo la negrura absoluta. Pero el acto en sí, el desafío de mirar al abismo, era una especie de exorcismo. Era mi forma de decirle a la oscuridad que no le tenía miedo, aunque por dentro estuviera temblando. Con el tiempo, como suele pasar, el miedo se fue disipando. Crecí. Los monstruos se mudaron de debajo de la cama a lugares más abstractos, como los exámenes de matemáticas y los desamores adolescentes. El ritual de mirar dejó de ser necesario. La oscuridad bajo la cama volvió a ser solo eso, anoscuridad. Pasaron los años. Me mudé de la casa de mis padres, fui a la universidad, conseguí un trabajo, me enamoré y me desenamoré un par de veces. La vida adulta, con sus propias ansiedades y terrores, no dejaba mucho espacio para miedos infantiles. Hasta anoche. Acababa de mudarme a un apartamento nuevo, un lugar antiguo con suelos de madera que crujían y tuberías que gemían como almas en pena. Estaba agotado después de un día entero de acarrear cajas. Tras montar lo esencial, que en mi caso era la cama, me desplomé sobre el colchón, sin siquiera poner las sábanas. La habitación estaba casi vacía, solo la cama en el centro, y cajas apiladas contra las paredes. La única luz provenía de una farola en la calle, que proyectaba sombras alargadas y danzantes. Me quedé dormido casi al instante, pero me despertó un ruido, un sonido suave, casi imperceptible, un ligero arañazo contra la madera. Abrí los ojos, desorientado. El sonido se repitió, esta vez un poco más claro. Venía de abajo, de debajo de la cama. Mi primer pensamiento fue racional: una rata. El edificio era viejo. Era una posibilidad, pero el sonido no era el correteo frenético de un roedor. Era más lento, más deliberado, como si alguien arrastrara una uña, larga y afilada, por el suelo de parqué. Un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación que no había experimentado en 20 años. El miedo infantil, puro y paralizante, se apoderó de mí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando, rezando, para que el sonido no se repitiera. Pero lo hizo en ras, 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 lento, metódico. Mi mente se inundó de imágenes de mi niñez. Yo, pequeño y vulnerable, asomándome al vacío. Y por primera vez en décadas, sentí la misma compulsión, la misma necesidad irracional de mirar. No seas idiota, me dije, es el cansancio, el estrés de la mudanza, tu imaginación jugándote una mala pasada. Pero el sonido continuó, insistente. Tenía que saberlo, necesitaba demostrarme a mí mismo que no había nada allí, que era solo mi cerebro agotado, creando monstruos donde solo había sombras y polvo. Con un movimiento que me pareció terriblemente lento y ruidoso,
Me giré en la cama. Mi corazón latía con una violencia descontrolada, un tambor sordo que resonaba en la habitación silenciosa. Sentí el borde del colchón bajo mi mano, frío y firme. El arañazo se detuvo. El silencio que siguió fue casi peor. Era un silencio expectante, como si lo que fuera que estuviera debajo de la cama estuviera esperando, conteniendo también la respiración. Armé de valor. Me dije que era un adulto, que los monstruos no existían. Lentamente, muy lentamente, bajé la cabeza por el costado de la cama, acercando mi cara al suelo. El aire era frío y olía a polvo y a algo más, algo vagamente metálico y húmedo. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la oscuridad, casi total, bajo la cama. Al principio, no vi nada, solo la negrura, el fin del suelo de madera y el comienzo de la pared opuesta. Sentí una oleada de alivio. ¿Ves? No hay nada, pensé. Estaba a punto de levantarme, de reírme de mi propia estupidez. Y entonces, ¿lo vi, no? Más bien, me vio a mí. Desde la oscuridad más profunda, 2 puntos de luz pálida parpadearon. No eran ojos de animal, no reflejaban la luz de la farola. Eran una luz propia, tenue y enfermiza, y estaban mirándome fijamente. El aire se me heló en los pulmones. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Estaba paralizado, atrapado en esa mirada. Los ojos no parpadeaban, solo me observaban con una intensidad helada y antigua. Y entonces, desde la negrura que rodeaba esos ojos, algo se movió. Una forma pálida y delgada se extendió lentamente hacia mí. Una mano, o algo que se parecía a una mano, con dedos demasiado largos, demasiado delgados, que terminaban en uñas negras y curvas como garras. La misma mano que debió haber estado haciendo ese sonido de arañazo. La mano se detuvo a pocos centímetros de mi cara. Podía sentir una frialdad que emanaba de ella. Una frialdad que no era de este mundo. Y entonces, desde la oscuridad bajo la cama, una voz susurró. No fue un susurro humano, fue un sonido seco, como hojas muertas, arrastradas por el viento, pero con una claridad aterradora. Y lo que dijo heló la sangre en mis venas y rompió algo dentro de mí para siempre, con una familiaridad espeluznante, como un viejo amigo reencontrado. Susurró: por fin, has vuelto a mirar. Y desde el otro lado, desde la misma oscuridad a la que yo solía mirar, algo me devolvió la mirada y sonrió. Era la misma cara pálida y demacrada que yo, solo que estaba debajo de mi cama, mirándome hacia arriba. Y yo estaba aquí, debajo de su cama, mirándolo a él. Siempre había estado aquí, esperando que mirara